Mi nombre es Andrea Cárdenas y voy a dar una introducción a lo que es este proyecto que tiene como situación problema el derrame de un ducto de Pemex, lo cual causó contaminación a un río. Y pues primero les hablaré sobre el tema principal, que son los hidrocarburos. Y pues los hidrocarburos son compuestos orgánicos que, por lo que dice el nombre, están conformados por carbono y por hidrógeno. Estos son los compuestos más simples que hay y pues básicamente son las bases de los compuestos orgánicos, de donde se derivan los compuestos orgánicos. Aquí podemos ver ejemplos como el gas natural, la gasolina, el gas LP, etcétera. Y bueno, aquí, primero que nada, todos conocemos la estructura molecular del agua, porque en este proyecto, como vamos a hablar de las dos partes, que es el agua y el petróleo, entonces tenemos que estudiar bien lo de las estructuras moleculares y también pues sus tipos y todo. Entonces, primero les voy a explicar la estructura molecular del agua, que está conformada por un oxígeno y por dos hidrógenos. Los hidrógenos, su función es darles el electrón que le falta al oxígeno para que complete sus 8 electrones y se forme un enlace covalente. Y ahora nos pasamos al petróleo. El petróleo tiene tres tipos principales de hidrocarburos, que son los alcanos, los cicloalcanos y los aromáticos. Para empezar, los alcanos se denominan también como parafinas y se distinguen de los demás hidrocarburos de hidrógeno porque pues son como una cadena y pues están saturados de hidrógeno. Esto quiere decir que no le podemos agregar más hidrógenos a la cadena y se encuentran principalmente en el petróleo crudo. Como estos no son tan tóxicos, o sea, son menos tóxicos que la gasolina y también menos flamables, entonces las personas lo usan en cuestiones de estéticas como lubricantes, como velas, no sé, para cuestiones de belleza, para suavizar la piel, etcétera. Y luego, aquí lo que les presento es la estructura molecular del metano. Y como ejemplo, pues aquí está lo que usan de que para la cera y todo eso. Y ahora nos pasamos a los cicloalcanos. Los cicloalcanos, también se denominan como naftenos. Hay otro que es naftalenos, que pues la diferencia entre estos dos es que el naftaleno contiene un enlace, bueno, contiene enlaces dobles y este es solo una cadena de, un ciclo de puros enlaces simples. Las características de este es que tienen forma de anillo, y pues estos se pueden encontrar en petróleos pesados, también se utilizan en lubricantes y en solventes. Aquí como ejemplo tenemos el thinner, y pues la cadena esta está conformada de que por 6 carbonos y cada uno tiene respectivamente su hidrógeno. Y por último tenemos los aromáticos, que se consideran como los más tóxicos de los hidrocarburos, del petróleo. Y pues estos contienen benceno y son insaturados. Insaturados me refiero a que a estos sí se le pueden agregar, o sea, no únicamente están conformados por hidrógenos, o sea, le agregan más cosas. Son de los más tóxicos, pero pues también son muy importantes para la industria petroquímica y estos se pueden encontrar en insecticidas y algunos explosivos. De ejemplo le puse el insecticida Raid y pues aquí en la estructura molecular podemos saber que es un benceno porque pues contiene 3 enlaces dobles, está en forma de un anillo de 6 carbonos y pues acá podemos agregar el metil. Los hidrocarburos del petróleo son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Sus propiedades físicas dependen de su tipo. Los más pesados se presentan como aceites densos o incluso sólidos, mientras que los más ligeros pueden ser gases o líquidos volátiles. Químicamente, son sustancias inflamables, con baja reactividad en condiciones normales, pero que arden fácilmente en presencia de oxígeno, liberando dióxido de carbono y agua. El agua, por otro lado, es un líquido polar que a temperatura ambiente está en estado líquido. Tiene un punto de ebullición bastante alto para su masa molecular y es muy buen disolvente.
Sus propiedades químicas le permiten participar en reacciones ácido-base, disolver sales y una gran cantidad de moléculas polares. Además, pueden formar puentes de hidrógeno. La diferencia entre estas sustancias explica el por qué cuando se mezclan hidrocarburos con agua no se combinan y generan problemas como derrames. Los hidrocarburos son moléculas no polares porque la distribución de electrones en el enlace SH es casi simétrica. El agua, por otro lado, es una sustancia polar. Esta es la razón por la que los hidrocarburos tienen muy baja solubilidad en el agua. Cuando estas dos sustancias se mezclan, se separan formando una capa superficial. La densidad de los hidrocarburos suele ser menor que la del agua, lo que causa que floten en ríos o mares. La viscosidad depende del tipo de hidrocarburo. Los ligeros como la gasolina son muy fluidos, mientras que los pesados como los aceites son más espesos y pegajosos. Debido a esto son más difíciles de limpiar. El agua, por el contrario, es una sustancia polar y permite disolver una gran cantidad de sales y sustancias, por lo que es esencial para la vida. Tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro a 4 grados Celsius y una viscosidad baja. Esto hace que pueda fluir fácilmente. La polaridad y los puentes de hidrógeno del agua son la causa de sus propiedades tan excelentes en comparación con los hidrocarburos. Los hidrocarburos están compuestos principalmente por cadenas de carbono e hidrógeno, lo que los hacen moléculas apolares. Entre ellos predomina únicamente la fuerza de dispersión de London, lo que los hace débiles basadas en dipolos instantáneos. En cambio, el agua es una molécula polar que forma fuentes de hidrógeno de gran intensidad, lo que hace que tenga la capacidad de disolver sustancias polares o iónicas más no apolares. Esto significa que relacionando la situación problema, el agua con los hidruros de carbono, como son tipo aceites, no se pueden mezclar. Entonces, impide que los contaminantes se diluyan en el agua y se acumulan y generan un impacto negativo en el medio ambiente sobre los suelos, acuíferos, cuerpos de agua superficiales, afectando directamente a los ecosistemas y al consumo humano o animal. Y para solucionar esto, una propuesta que se tiene actualmente en las industrias, mi papá trabaja en una planta de trata de agua, y lo que me platica que hacen es que usan estas salchichas absorbentes que les llaman ahí, que son como sacos donde en su interior contienen absorbente de polipropileno, que son oleóficos e hidrofóbicos en caso de utilizarlos en el agua. Esto lo que hace es que cuando una refinería falla y expulsa estas sustancias, se pone como tipo un contorno de estas salchichas, lo que hace que ya no sobrepase esa área delimitada, vaya. Y cuando llega hasta las salchichas, se usa también unas toallas de este mismo material que son absorbentes, y así limpiar el agua y que no se contamine tanto. Hola, soy Armando y yo les voy a hablar sobre el impacto del derrame en el río San Juan. La situación fue un derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la refinería de petróleos mexicanos Pemex. Y bueno, primero el impacto ambiental. El petróleo crudo tiene distintos compuestos, algunos como los llamados BTX, son volátiles y se mueven rápido por el agua y el aire. Otros, como los PAHS, se quedan pegados en el lodo y en los peces. Eso significa dos cosas: efectos inmediatos, que sería la muerte o estrés en peces, el olor fuerte, gente con mareos, y efectos a largo plazo. Las sustancias también que se acumulan en peces y sedimentos y que pueden tardar años en desaparecer. Ahora, lo social. La gente que vive ahí pierde su fuente de alimento y su ingreso. Un pescador que no pesca, una familia que no riega sus tierras y una comunidad que ya no confía en su agua. Además, la exposición puede afectar la salud, inhalación de vapores o consumir peces contaminados. Y la respuesta, lenta o poco transparente, solo agrava la incertidumbre. Los efectos realmente varían desde mareos, dolores de cabeza, efectos crónicos y acumulativos, y así también como una posible irritación y posible bioacumulación. De ahí pasamos
a lo que serían los derechos y las acciones exigibles. En México existe el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano, el cual se describe en el artículo 4 constitucional. El artículo 4 dice que de la Constitución Política reconoce múltiples derechos fundamentales que incluyen la igualdad de géneros, pero sobre todo el derecho al agua, a la alimentación, a la vivienda y sobre todo un medio ambiente adecuado. Adicional a esto también tenemos algunas normas nacionales como sería la NOM 127 y la NOM 001 y también ciertas guías internacionales que nos apoyan como sería la EPA, la y la TSDR. Pero un derecho solo sirve si se cumple con hechos. Si lo que hubo fue contención parcial sin monitoreo público, lo que fue en este caso sin análisis independiente y sin medidas de reparación para la gente afectada, entonces esos derechos solo quedaron en papel. Lo que hay que exigir hoy de forma clara son tres cosas: monitoreo público independiente, que los datos sean visibles y fiables, remediación técnica y contención inmediata, limpieza y medidas a mediano plazo como biorremediación y tratamiento de aguas, y por último atención y compensación a las personas afectadas con participación comunitaria en las decisiones. Se buscan resultados sobre todo transparencia en cuanto a el cómo lidian con estos casos. Por último, les voy a decir mi reflexión sobre el impacto ambiental y social. Yo creo que el derrame dejó una capa visible en la superficie y mucho peor sustancias que se esconden en el lodo, en los peces y en el cuerpo de la comunidad. Unos efectos inmediatos y otros que van comiendo al largo plazo. Ambientalmente esto significa desgaste, pérdida de biodiversidad, sedimentos enfermos y un río que pierde su capacidad de curarse. Y socialmente es violencia cotidiana, familias que pierden su sustento, salud expuesta, confianza rota hacia quienes deberían proteger. No es solo química y ecología, es economía, vida y dignidad. Además, yo creo que esto demuestra mucho lo que representan nuestras instituciones nacionales en cuanto a los estándares que se deberían de cumplir en cuanto a la salud y en cuanto al cuidado del medio ambiente, ya que pues precisamente no somos conocidos por ser una nación demasiado limpia y cuidadosa con este tipo de casos. Entonces creo que se debería procurar bastante más todos estos cuidados en cuanto al medio ambiente. Por último, se respetó el derecho a agua y a un ambiente sano. En papel sí, la ley lo reconoce, pero en los hechos difícilmente. La respuesta fue limitada y ciertamente opacada o sin reparación real. No hubo un monitoreo público, no hubo limpieza efectiva ni atención a la gente. Entonces realmente estos derechos quedaron solamente en papel y exigir su cumplimiento no es reclamar privilegios, es pedir justicia. Porque cuidar el agua no es un gesto técnico, es un acto de dignidad colectiva. Gracias.